a volver a ocuparnos de esta otra pandemia que de alguna manera tenemos que frenar entre todos y todas. Estamos hablando de los femicidios que han ocurrido en todo el territorio nacional en este primer periodo de este año 2020. 178 desde el 1 de enero al 31 de julio de este año. Esto ya representa un aumento de casos en relación a la cantidad de femicidios en el mismo periodo del año pasado, en el año 2019. Una situación muy alarmante también es la que se ha dado tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Entre Ríos en relación a los femicidios ocurridos en contexto de cuarentena, en contexto de aislamiento. Este también va a ser otro de los temas relevantes que vamos a estar abordando a continuación con Laura Lala Rothberg. Ella es integrante del Observatorio Ahora que sí nos ven, que tiene muchísima información, muchísimos datos también para aportar en relación a estos temas que tanto nos están preocupando a todos. Juan. Hola Laura, gracias por atendernos. Un gusto saludarte. Hola, gracias. Gracias a ustedes. 178 femicidios desde el 1 de enero hasta el 31 de julio del 2020. La verdad que es un número extremadamente preocupante, ¿no? Sí, esas son las cifras que publicamos esta semana. Nosotras con el Observatorio Ahora que sí nos ven, lo que hacemos es llevar a cabo un registro de femicidios desde el año 2015 y publicamos informes mes a mes con los datos que vamos recabando a partir de los medios gráficos. Relevamos más de 180 medios gráficos y digitales a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y con esos datos construimos las cifras que publicamos todos los meses. Este mes, al 31 de julio, los datos son esos, son 178 femicidios desde el 1 de enero. Esto nos da un promedio de un femicidio cada 29 horas en nuestro país. Son datos alarmantes, sí, sin duda. ¿Cuánto influye la pandemia? Según los números, supongo que ustedes lo vienen relevando desde el 2015 en adelante, comparativamente en el periodo de aislamiento social, sobre todo en la parte más fuerte de la cuarentena. ¿Qué es lo que vieron comparando el mismo periodo con el año anterior, por ejemplo? Sí, nosotras en realidad lo que observamos, si vos ves los periodos, y es lo que estamos diciendo, es que no hubo un crecimiento exponencial de los femicidios, pero sí es importante entender que los femicidios en nuestro país vienen creciendo desde el 2015. No hubo un solo año en el que los femicidios hayan bajado. Crecieron, pero las cifras se mantienen más o menos estables. No es que en cuarentena hubo un crecimiento exponencial de los femicidios. Sí, la cuarentena lo que hizo fue poner en evidencia o fue poner el foco sobre un hecho que nosotras y todas las organizaciones que trabajamos con violencia de género venimos denunciando hace mucho tiempo, venimos hablando hace mucho tiempo, y es el hecho de que el hogar es el lugar más inseguro para las mujeres. Cuando nosotros vemos las cifras y los datos que nosotros tenemos y encontramos que, por ejemplo, en el 69% de los casos los femicidios ocurrieron en las viviendas de las víctimas, claro, o que tenemos un 67% de casos en los que el femicida es la pareja o la expareja de la víctima. Lo que nosotros siempre hacemos hincapié y denunciamos es esto de que decimos que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, es por eso. Y la cuarentena, con la imposibilidad de salir, ¿no? El aislamiento lo que hizo fue poner en evidencia esto que pasó siempre, ¿no? Digo, sin cuarentena o con cuarentena, la vida de las mujeres, el lugar más peligroso es la casa, ¿sí? Los femicidas son los vínculos más cercanos. Entonces, esto obliga, perdón, sí. No, por favor. No, lo que digo es que esto obliga, por supuesto, el aislamiento lo que obligó es a tener que tomar medidas mucho más eficientes de cara a esta cuestión que ya desde las organizaciones veníamos denunciando, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las medidas que se tomó rápidamente fue que si una mujer necesitaba salir a hacer una denuncia por violencia de género, no viola la cuarentena, ¿no? Y salir a marcar fuertemente este mensaje para que toda aquella mujer que viva una situación de violencia en su casa salga a hacer la denuncia, porque no va a estar infringiendo la ley.
Lana, me parece importante esto que estabas mencionando, ¿no? Creo que estos datos se mantienen relativamente constantes, por lo menos en nuestro país, tanto los femicidios cometidos por parejas o exparejas y la cantidad o el porcentaje de femicidios que se cometen dentro de la casa de la misma víctima. Esto, por lo menos desde el año 2015, viene siendo relativamente estable. Lo que ocurrió ahora es que se le ha dado mayor visibilidad en este contexto de aislamiento, en este contexto de cuarentena. Exactamente, exacto. Se hizo visible con la cuarentena y con el aislamiento, claramente. Exacto. Bien, ¿qué pasa con los niños, con las niñas? ¿Qué pasa con las causas judiciales también que se abren? Y te quería preguntar fundamentalmente por las violaciones seguidas de muerte también. Hay un altísimo porcentaje de reincidencia una vez que los femicidas vuelven a salir a la calle, una vez que cumplen o terminan de cumplimentar su condena. ¿Qué visión, qué perspectiva o qué análisis se están haciendo al respecto y si se están llevando adelante o concretando algún tipo de proyecto para poder modificar esto? A ver, lo primero que hay que entender, me parece, y que es importante por ahí marcar, cuando nosotros o nosotras todos decimos que la violencia de género es un problema cultural, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que es un problema que está atravesado por distintas aristas, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesita de una respuesta que sea integral. No vamos a eliminar la violencia de género solamente fortaleciendo la justicia, por ejemplo, con la ley Micaela. Es fundamental, es profundamente necesaria que en la justicia se incorpore la perspectiva de género, porque son quienes toman las decisiones y quienes muchas veces arman e implementan nuestras leyes, ¿no? Entonces, eso es fundamental, pero también, del otro lado, es fundamental que la sociedad entera se involucre para erradicar la violencia de género. Y una herramienta fundamental que nosotras entendemos que por supuesto es a largo plazo, porque como todo problema estructural lleva mucho tiempo erradicarlo, pero tiene que ver con la educación sexual integral. Mediante la educación es la única manera que tenemos, o la herramienta más fuerte que tenemos para empezar a pensar los vínculos desde otro lado, ¿no? Porque el femicidio es el último eslabón de una cadena de violencia que empieza con un noviazgo, que empieza con celos, con un novio que te revisa un celular, con un novio que te prohíbe determinadas cosas, con una pareja que te empieza a alejar de tus vínculos más cercanos. Entonces, la manera de empezar a cambiar eso tiene que ver con poder empezar a vincularnos desde otro lado, poder entender que hay relaciones de desigualdad y que sobre esas relaciones de desigualdad, que son estructurales, se basa la violencia, ¿sí? Y para poder desandar ese camino, la educación es fundamental. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié en la importancia de que la ESI se implemente en las escuelas en todos los niveles, porque a partir de allí después se vuelca al resto de la sociedad, ¿no? Claro. Después también una tarea fundamental tiene que ver con el rol de los medios, que son quienes difunden y quienes también, de alguna manera, forman parte, digamos, de instaurar una cultura. Entonces, el rol que los medios cumplen a la hora de hablar de femicidios y a la hora de contar los femicidios también es importante. Entonces, también es importante la incorporación de perspectiva de género en los medios, para que no aparezcan notas que nos cuenten que un hombre mató a una mujer porque estaba celoso, claro, ¿no? O porque tuvo un ataque de ira, o es un enfermo que no sabe lo que hizo, o que, ¿no?, que en un momento de enojo se sacó y la mató. No es así, porque eso es patologizar al femicida. No es correcto, digo, los femicidas no son personas enfermas, son personas que se desenvuelven en la sociedad con total normalidad. Son hombres que creen que tienen el poder de matar a una mujer simplemente por el hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, en ese sentido, abordar a la violencia de género desde todas estas aristas. Ahora, Laura, todo esto que vos estás comentando, tanto la implementación, por lo menos en parte, de la educación sexual integral,
la mayor posibilidad de acceso a la información, la perspectiva de género en la justicia, la perspectiva de género también en los medios de comunicación, si bien falta mucho todavía por delante, en parte se da. ¿Qué es lo que pasa o que subyace precisamente a este análisis en relación a la cantidad de casos que se van confirmando año a año, que no cesan y que tampoco disminuyen? Sí, en primer lugar me parece que hay algo que tiene que ver con esto que hablábamos más temprano de la visibilidad. Digo, antes del Ni Una Menos, prácticamente era un tema que no estaba en la agenda pública. Casi no se hablaba de femicidios. De hecho, nosotras que venimos registrando desde el año 2015 también producimos información respecto al análisis de medios, y lo que observábamos era que en un principio aparecían mucho los titulares de crimen pasional, y fue mutando hacia entender de qué se trata un femicidio, ¿no? Que no es un crimen pasional. Entonces, en principio, eso, cuando se visibiliza un tema, aparece, ¿no? Es como sale de debajo de la alfombra y empiezan a aparecer estas mujeres con nombres y apellidos, que siempre estuvieron, pero por ahí nadie les estaba prestando atención. Entonces, eso como punto principal. Y después, me parece que lo otro que tiene que ver es un problema estructural, es algo que tiene que ver con entender la base sobre la que se fundó esta sociedad, que es patriarcal, y tratar de desarticular eso lleva muchísimo tiempo y muchos años. Entonces, por eso es la importancia de integrarlo en de todas las disciplinas posibles. Y por supuesto que el Estado tiene una responsabilidad mayor, ¿no? A la hora de tomar decisiones para garantizar la seguridad de las mujeres. Lala, te agradecemos mucho estos minutos. Muchas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes.